Se profundiza cada vez más la crisis política y económica que azota a Bolivia. Luego de numerosos problemas de inestabilidad que se da por numerosas crisis económicas, como también problemas con el dólar en su momento, y la expropiación total de los fondos de pensiones privados de las AFP en ese país, ahora se agrega un nuevo problema que es la profundización de la crisis política entre Evo Morales, expresidente de Bolivia, con el actual presidente Luis Arce, ambos del mismo partido, el Movimiento al Socialismo, y ambos fueron parte del mismo gobierno, donde Luis Arce era ministro dentro de la administración de Evo Morales, y que ahora Evo Morales amenaza con la creación de guerrillas al interior de ese país para tomar sus propias decisiones y resistirse contra el gobierno. Todo esto es una gran lucha de poder entre los sectores distintos de izquierda al interior de ese país. Todo eso lo vemos a continuación. Bolivia se encuentra en una seria crisis política y económica. Eso es más bien evidente desde hace algún tiempo y ya hemos visto incluso en este mismo programa casos asociados a la decadencia y jugadas bastante cuestionables en materia económica, como la expropiación de su sistema privado de pensiones, la AFP, que se han hecho en ese país como una medida desesperada del gobierno de Luis Arce. Pero hay que tomar en cuenta para realizar un contexto que ya desde hace algún tiempo hay también numerosos problemas políticos que más que ideológicos tienen que ver con simplemente personalismos y luchas de poder al interior de ese país. Hay que recordar que por muchos años gobernó Evo Morales. En su momento él llegó como alguien que iba a hacer reformas de un sector de izquierda con numerosos apoyos indígenas y al principio dijo que no se iba a reelegir más de 2 veces. Cambió de opinión y se fue reeligiendo hasta que eventualmente intentó modificar la constitución con un plebiscito para reelegirse. Fracasó dicho plebiscito y después a través de la Corte Suprema, que él mismo nombró, se declaró que ser candidato a presidente era un derecho humano. Bueno, en medio de todo ese proceso ocurrió toda la inestabilidad interna boliviana que algunos que son más cercanos al sector de Evo Morales acusaron que fue un golpe de Estado donde se le sacó el poder y él escapó exiliado del país, mientras que otros acusaban que hubo fraude electoral para garantizar la victoria de Evo Morales o más bien a sectores de derecha y se dio toda esa disputa donde la expresidente Áñez, que algunos acusaban de dictadura, estuvo en el poder y eventualmente regresó el movimiento al socialismo al poder con la victoria de Luis Arce y Evo Morales volvió al país y Áñez terminó siendo encarcelada y está actualmente en la cárcel en ese país. Ahora, uno pensaría que eso tal vez significaría la consolidación del ideario del movimiento al socialismo tras volver al poder, pero no necesariamente fue así, porque lo que ocurrió es que como Luis Arce llegó a ser presidente, y él no es Evo Morales evidentemente, pero fue un ministro suyo en materia económica, empezaron a haber primero unos roces, y se empezaron a notar desde hace ya varios meses, donde por temas no ideológicos, no es que haya una diferencia, por ejemplo, de principios, sino más bien un tema de poder, que él lidera y personalismo, empezaron a enfrentarse cada vez más. Y ese quiebre se ha plasmado en los últimos tiempos con ya ataques de lado a lado acusándose de corruptos, de narcos y acusaciones mutuas que, insisto, no tienen que ver con temas ideológicos, sino meramente temas de poder y personalismo y que ahora están llegando incluso a puntos críticos que hacen temer a algunos de posibles enfrentamientos armados. Porque el expresidente Evo Morales, que se encuentra actualmente en la provincia de Chapare, en Bolivia, amenazó con la creación de grupos guerrilleros armados en esa zona para aislar la provincia y tomar sus propias decisiones, todo a la vez que se bloqueó la visita del vicepresidente de Bolivia a la zona y cada vez parece que se estuvieran independizando de facto en esa zona para tomar sus propias decisiones. Todo esto además con acusaciones de vinculaciones al narcotráfico y también con una alta cultivación de coca en la zona de donde viene Evo Morales. Ahora, hay que tomar en cuenta que estas son declaraciones que él mismo mencionó en redes sociales, donde dijo que lamentablemente el Ministerio de Gobierno repite el método de espionaje de la DEA en tiempos neoliberales y se infiltra en el trópico de Cochabamba. Tenemos información. Es curioso como siempre todo es neoliberal cuando a algunos les gusta. Expulsan a hijos de cocaleros de la policía y fuerzas armadas. Algunos se hacen pasar por choferes, otros como peones. Hace un año pedimos que intervenga migración para controlar la presencia de extranjeros. No responden hasta ahora. Si no hay presencia del ministro de gobierno, nos vamos a organizar en ronderos como nuestros hermanos campesinos en Perú. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto es parte del discurso de Evo Morales de que hay infiltrados en la zona. Y todo esto con acusaciones, por un lado, de Evo Morales de que parte de la droga que se encuentra en la zona, donde se sospecha que más del 65% de la producción de coca en esa zona va para la producción de droga. Otros desde la ONU dicen que es cerca del 95%, distintos porcentajes, pero igual bastante. Y que esa droga después por dónde pasa, por Chile y Perú, pero bueno. Y ahí se acusa por un lado desde Evo Morales que el gobierno se queda con
parte de esa droga, porque hace poco se supone que se incautaron unos 7.500 kilos de cocaína en la zona, según el gobierno boliviano, y Evo Morales dijo que eso era mentira, que eran 14.500, y la pregunta es cómo sabe eso, cómo sabe ese detalle. Y por otro lado, el gobierno de Luis Arce se acusa lo mismo de Evo Morales y que estaría vinculado al narcotráfico. Ahora hay que tomar en cuenta que el mismo Evo Morales ya tiene acusaciones en el pasado de haber recibido dinero de narcos y de tener vinculación a ello. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto de los ronderos peruanos no es algo nuevo que diga, esta idea de crear grupos guerrilleros, porque la práctica son milicias y guerrillas. Porque el mismo Evo Morales, cuando él se encontraba exiliado fuera de Bolivia, mientras estaba en Argentina, recibido como exiliado por el gobierno de Alberto Fernández, dio discursos donde dijo que era necesario crear en Bolivia milicias al estilo venezolano para su país. Saben, quiero que sepan, si de acá a poco tiempo, no sé, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela milicias armadas del pueblo. Bien, sigan con él, compañeros, compañeros. Saben, hermanas y hermanos, eso que escucharon ahí fue una conferencia al interior de Argentina. Ahora después el mismo Morales se arrepintió y dijo que se retractaba de su idea y que respetaba la vida y la seguridad y que no quería decir eso, pero no es la primera vez que lo dice. Y vemos que esa retractación, esa crítica a sus propias palabras, fue nada más que un cálculo político, ya que ahora está amenazando con hacer lo mismo. Porque hay que tomar en cuenta que los ronderos originalmente cuando nacen en Perú es para la lucha contra la delincuencia, como también contra las guerrillas de Sendero Luminoso, y colaboraron en muchos casos con la policía y fuerzas armadas peruanas como organizaciones privadas, ciudadanas, campesinas con armamento para enfrentar a la guerrilla comunista, como también a la inseguridad. Y siguen existiendo en el Perú y tienen un efecto muy positivo porque es una policía local privada que funciona muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que Evo Morales no lo está estableciendo de una manera similar, porque cuando esas estructuras nacieron fue de manera espontánea en Perú. Él lo que quiere es hacer una estructura dirigida en esa zona y que en la práctica sea un grupo paramilitar o una guerrilla que le hace caso a él. Ahora, ¿por qué eso es peligroso al interior de Bolivia? Porque ya en la zona en la que él se encuentra se bloquean a funcionarios del gobierno boliviano e incluso al vicepresidente no lo dejan pasar. Están completamente cortados y ahora quiere hacer un grupo armado. Esto tiene casi la pinta, en medio de los numerosos enfrentamientos políticos y luchas de poder de lado a lado, que puede llevar a la creación de una guerrilla y enfrentamientos armados con el gobierno boliviano o eventualmente a una, podríamos decir, jugada independentista. Sería como la que da señales. Ahora, todo parece indicar que va más en la primera dirección, porque lo que Evo Morales queda claro es que quiere el poder. Quedó más bien adicto a él. Y tomando en cuenta las declaraciones que dio en su momento, de que hablaba, aunque se arrepintió, pero poco creíble el arrepentimiento, de la creación de milicias al estilo chavista, bueno, ¿qué se puede esperar de eso? Ahora, hay que tomar en cuenta que esto es una señal de inestabilidad muy grande para Bolivia, pero también es importante para la región, porque cuando tienes a dos líderes políticos, que no es por tema ideológico, sino que por poder, se están peleando constantemente y se atacan, y hay posibilidad de enfrentamientos armados, eso inevitablemente genera un conflicto con muertos, y eso genera al mismo tiempo refugiados, porque cuando hay ese tipo de conflictos guerrilleros o guerras, genera bastantes personas que escapan de eso. ¿Y quiénes podrían ser los más afectados? Principalmente Chile, que podría recibir refugiados bolivianos que tratarían de escapar por ahí, y también Perú, donde hay muchas similitudes culturales entre Bolivia y el sur de Perú, donde muchos bolivianos también tratarían de escapar, generando un flujo de refugiados, de inmigrantes de manera ilegal, que podría colapsar a ambos países. Es sumamente peligroso. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, pero veamos cuál es el resultado, porque en Bolivia esto ya simplemente es peleas entre izquierdas, no por ideología, sino por poder, puro personalismo y temas de lucha para ver quién controla el país, y bueno, vamos a ver cuál es el resultado. Y no deja de ser curioso cómo hay personas que pueden seguir a estos políticos que en la práctica no están dando discursos por temas de principio, ni por temas de ideología, ni un poco de visiones de país, sino simplemente por temas de poder. Que es que síganme a mí, que yo soy el elegido, soy el caudillo, y el otro dice, no, síganme a mí, que yo soy el elegido, soy el caudillo. Lamentable. ¿Pero qué les parece esta crisis que se encuentra actualmente en Bolivia? ¿Creen que va a crecer? ¿Qué les parece esta amenaza de crear grupos militares o paramilitares en zonas de Bolivia y que podrían hacerle competencia a lo que es el Estado boliviano? ¿Creen que ese conflicto escale o se va a mantener como está? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas, noticias o elementos de análisis, ya sea de América como de otros continentes, para otro video.
Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.